noches, profe. Muy buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bien, lo que estudiamos en la clase anterior, pues, es sobre el tema de conteo, sí. Permutaciones y combinaciones fue algo, digamos, las técnicas básicas, pues. Yo mencioné que hoy vamos a seguir en esa dinámica, pero revisando el plan de curso, me percaté que este tema también debemos abordarlo. Entonces, lo que estudiamos ese día sobre conteo es lo único que vamos a ver, ¿listo? Con el taller asociado que yo les envié al grupo. Y ya hoy comenzamos este tema. Bien, entonces se llama así sistemas numéricos. Bien, ustedes en el curso de matemática fundamental pues estudiaron en el sistema numérico en base 10, ¿no? Los números reales, las fracciones, ¿sí? Nosotros toda la vida hemos trabajado en base 10, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces hoy vamos a explorar otros sistemas dinámicos, otros sistemas numéricos, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Depende de la base que usted escoja. Eso. Pero hoy vamos a explorar especialmente el sistema binario y el decimal y cómo pasar de un sistema a otro. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Bien, entonces vamos a pasar aquí la diapositiva. Permítanme. Que este computador ahorita. Bien, entonces esta es la agenda pues que vamos a seguir. Bien. Sobre la introducción, etcétera. Permítanme un segundo. Bien, entonces vamos pues a cumplir este objetivo, la agenda de esta presentación. ¿Listo? Entonces aquí pues exploran ¿por qué se exploran los sistemas numéricos, en especial el sistema binario? Sí, porque algunos de ustedes sabrán que en los computadores, el procesamiento de información, todo eso se da en el sistema binario. ¿Sí? Toda la información se guarda en ceros y unos. ¿Sí? Ese es el lenguaje de la máquina, ceros y unos. O sea, el lenguaje binario. Bien. Y mire que cuando trabajamos, por ejemplo, la parte de lógica, sí, las proposiciones lógicas, todo eso, de alguna forma esa información también se puede codificar como un código de ceros y unos, ¿sí? No puede decir que el uno es el verdadero y el cero es el falso. Entonces digamos que es un lenguaje que sirve para codificar información, ¿listo? Entonces tenemos digamos, esa motivación allí, ¿sí? Un poco para explorar esa temática. Bien, entonces digamos que de esa forma se da la interacción entre el humano y la computadora, ¿no? Con el lenguaje o el sistema binario, ¿listo? Estas diapositivas son, digamos, también un material de estudio, pues ahí hay bastante información. Sí, yo voy a explorar después, mm, no entrando en todos los detalles, más bien en las partes donde se debe hacer un poco más de cálculos matemáticos, etcétera. Bien, entonces, en principio, hablemos del sistema decimal, sí, que es el que nosotros trabajamos cotidianamente. Bien, permítame que alguien está en la sala de espera, que no sé por qué está pidiendo. Si yo dejo entrar a todo el mundo. Ah, bueno, ya, que ya ingresan. Si alguien tiene algún amigo que esté en sala de espera, me dice para yo darle acceso. Bien. Entonces, mire, el sistema decimal es el que nosotros usamos tradicionalmente, ¿no? Eh, digamos que la base allí es el 10, ya veremos en qué sentido, y se trabaja con 10 dígitos, ¿no? Mire que cualquier número en base 10, pues se puede escribir usando
los 10 dígitos, los números que están entre 0 y 9. ¿Sí? Esa es la base. Y a partir de esos 10 dígitos, los números del 0 al 9, se construye cualquier número. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando usted piensa en el número 164, ¿sí? Por ejemplo, entonces aparece el 1, ¿sí? En la tercera posición, cuando usted cuenta de derecha a izquierda, aparece el 1, el 6 y el 4. ¿Sí? Entonces, mire que el primer número es de unidades, ¿no? Unidades, decenas y centenas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno escribe 164, entonces son 6 decenas, o sea, 6 por 10. Sí. Entonces, mire que este bloquecito, una torre esta tiene 10 cuadritos, ¿sí? Entonces, aquí hay 6 torrecitas de 10 cuadritos que representan el 60, ¿no? Y el último número, pues, son el de centenas, ¿sí? Entonces, un 1 allí, pues, quiere decir que son 100 unidades. Bien. Entonces, nosotros usamos esa representación en base 10, ¿sí? Entonces, depende de la posición en la que esté un número, pues va a ser una unidad, si es el primero de derecha a izquierda, por ejemplo, el 4. El segundo es de decenas y el tercero de centenas, y así sucesivamente, ¿sí? Todo el sistema decimal tradicional, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa si cambiamos el sistema? ¿Sí? Haciendo una analogía con lo anterior. ¿Sí? Entonces, en ese sistema, por ejemplo, en el binario, ya la base no es 10, sino que es el 2. ¿Sí? Y ya no tenemos 10 dígitos del 0 hasta el 9, sino que vamos a tener solo 2 dígitos. ¿Sí? Entonces, mire, la base es el 2 y cualquier número en base 2 tiene que poderse representar con estos 2 dígitos, el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces, mire que ahí hay un cambio ya. Solo necesitamos 2 dígitos, ceros y unos. ¿Sí? La idea es que usted cualquier número lo pueda representar con el 0 y con el 1, una combinación allí. ¿Sí? En el lenguaje, por ejemplo, de la ingeniería de sistemas o los sistemas computacionales, estos numeritos le llaman bits. ¿Listo? El 0 es un bit, el 1 es un bit. ¿Sí? Y bueno, cuando usted tiene, por ejemplo, una secuencia de ceros y unos, ¿sí? ¿Cómo usted convierte esa secuencia de ceros y unos a su equivalente valor en base 10, por ejemplo? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a explorar ahorita. Bien, pero aquí por lo menos tenemos un primer acercamiento, ¿no? El sistema binario tiene estas características. La base 2, usamos 2 dígitos. Y vamos a ver que sigue más o menos la misma lógica del sistema decimal. Bien. Aquí hay una tabla que resume y compara los dos sistemas. Bien. Por ejemplo, sistema decimal en base 10. ¿Sí? ¿Qué símbolo usamos para representar números en base 10? Los números del 0 hasta el 9. ¿Sí? En el decimal del 0 a 1. La base es 10. ¿Sí? Y en el sistema binario la base es 2. ¿Listo? Sí, entonces, por ejemplo, cuando uno dice 164, ¿eso qué quiere decir? Eso, porque aquí hablan de una base, ¿sí? Pues tiene que ver con el tema de potenciación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Entonces ya exploraremos exactamente qué se refiere, ¿sí? Entonces, mire que el sistema decimal, pues lo utilizamos nosotros en todas nuestras operaciones, ¿no? Todo cálculo que hacemos, y nosotros fuimos criados pues con el sistema decimal desde niño, ¿no? Porque es natural para nosotros, y porque, por ejemplo, cuando uno está en el colegio, en la escuela, uno le enseñan uno al principio cuenta con los dedos, ¿no? Nosotros tenemos, en general, todo uno tiene sus 10 dedos, ¿no? Entonces, es natural para nosotros el sistema decimal, ¿sí? Pero a la hora de pasarlo sí, a la hora de crear un software, a la hora de hablar de sistemas computacionales, etcétera, pues ya la máquina trabaja es con este sistema binario, con ceros y unos. ¿Listo? Esa es su utilidad allí. Binario para las máquinas, decimal para nuestros cálculos cotidianos. Bien, entonces esta tablita ahí como que podemos pensar que
hace hace un contraste entre los dos sistemas, ¿sí? Bueno, como les digo, esta diapositiva hacen una exposición donde se hablan de cuestiones históricas y epistemológicas de estos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo que, por ejemplo, el sistema numérico maya, ¿sí? Esa cultura antigua, usaban eran líneas y puntos, ¿bien? Para representar los números. Si no tenían esa noción del 13 así, que es este numerito, no. ¿Sí? Sino que tenían esta línea aquí horizontal, ¿sí? Que representa el 5. ¿Sí? Una barrita esa es un 5. Y los punticos los usaban para los números el 1, el 2, el 3, entonces 3 puntos, 4 puntos. Y ahí utilizaban la barrita para decir que esas son 5 unidades, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo escribe usted el 14? Dos barritas horizontales y los 4 punticos, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos que las distintas culturas, reconociendo la necesidad de que hay que contar, pues construían esa simbología, pues, ¿sí? Asociada a la creatividad humana. Ya después, cuando hubo un mayor desarrollo en la historia, pues se empezaron a introducir estos conceptos del número así como lo conocemos hoy día, ¿no? El cero, el uno, el 2, el 3, así. ¿Sí? Aquí dice que más o menos 500 años después de Cristo, ¿sí? Sí, donde ya se tenía en cuenta, por ejemplo, las posiciones. ¿Listo? No es lo mismo tener 18, sí, representa el número 18, pues. Y si el 8 está de primero, pues ya tenemos el 81. Son diferentes, ¿no? Depende de la posición, pues el valor del número, ¿sí? Entonces, esto les pareció muy eficiente a los matemáticos de la época, ¿sí? Especialmente los árabes en Europa por Fibonacci, ¿no? Matemático que ha hecho muchos aportes en distintas áreas de las matemáticas, ¿sí? Entonces, al ver que este sistema que conocemos nosotros hoy día era eficiente, pues se hizo popular, ¿sí? Entonces fue adoptándose a tal punto que hoy es mundialmente aceptado y todo el mundo hace las cuentas de esa forma, ¿no? Eh, bueno, esta diapositiva me quedó un poquito mal, saltémoslo, ¿sí? Entonces, conclusión de lo anterior, el lenguaje de la computación, ¿cuál es? El sistema binario, ¿listo? Eh, y los números allí, pues son secuencias de ceros y unos, ¿listo? Eh, ¿Por qué este sistema binario se hace popular en computación, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con tecnologías, ¿sí? Sí, porque la máquina, digamos que entiende digamos, dos estados, ¿no? Encendido y apagado. Entonces, el encendido es el 1, apagado es el 0 y están esas dos opciones, ¿sí? Y cuando el computador está haciendo un algoritmo ramificado, ¿no? Entonces, él, digamos que verifica si cumple una condición. ¿Se cumple sí o no? Entonces, todo el tiempo aparece el sí o no, o el encendido, el apagado. Si pasa esto, haga esto, si pasa lo otro, haga esto otro, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de razonamiento, ¿sí? Lo mismo que les decía a ustedes hace un momento con la lógica, ¿no? Se puede asociar al verdadero el valor uno y al falso el valor cero. Entonces, digamos que todas esas fórmulas proposicionales que teníamos nosotros también se pueden codificar con ceros y unos. Entonces, digamos que usted puede, y esas frases que nosotros teníamos, que las pasamos del lenguaje verbal al simbólico, ahora con una codificación de estas, también le podemos dar instrucciones o implementar algoritmos en el computador, ¿sí? Entonces, por eso digamos que se popularizó este sistema binario allí. Bien. Eh, el bit, ¿no? La unidad fundamental, ¿sí? Imaginen que toda la información que nosotros tenemos en nuestro equipo, en nuestros celulares, y uno dice, ah, no, esta imagen pesa 5 megabytes o kilobytes, ¿sí?
Y todo viene contado a partir de la unidad fundamental, ¿no? El 0 y el 1, que representan bits, ¿sí? Un bit. Y de ahí en adelante, pues, a medida que usted tenga más información, pues necesita mucho más secuencias de ceros y unos y como esas, pues digamos que son la unidad de información, ¿no? El bit. Si una foto, ¿cuántos bits tiene? Porque cuando usted tiene una foto, una foto es como, cuando usted le hace zoom a una imagen, usted ve que eso se pixela, ¿no? Quedan como cuadraditos. Entonces, cada cuadradito de esos se puede resumir en una secuencia de bits y hay una información allí. Si usted une la información de cada cuadradito que tiene la imagen, pues genera la imagen completa, ¿no? Y entonces se forman pues secuencias gigantescas de ceros y unos que guardan esa información. Entonces ya uno tiene megabytes, todo eso. Ustedes seguramente han escuchado ya. Y ahora con la IA y toda esa tendencia que tenemos ahora de información, también se codifica en este sentido, ¿no? Porque digamos que usted cuando coloca en el buscador, sí, que le haga algún ejercicio de matemática, lo que sea, y él tiene que clasificar la pregunta, ¿sí? Entonces, digamos que el software se hace cada cierto tiempo una pregunta. Esto es de matemática, listo. Entonces, vamos a los paquetes de información donde hay cosas de matemáticas. Ah, usted está preguntando algo de fracciones. Entonces, vamos a matemática, el tema de fracciones. Luego él asocia esa información con lo que haya en Internet sobre suma de fracciones, ¿sí? Con las bibliotecas que tenga incorporada. Y ahí empieza como a funcionar un algoritmo, ¿no? Y un algoritmo se codifica con proposiciones lógicas, con todo el lenguaje que ya estudiamos, usando secuencias de ceros y unos. Por ahí aparece esta unidad fundamental, ¿no? Claro, vamos avanzando con detalles más específicos, ¿sí? Mire lo que les decía, lógica de Boole, ¿sí? Y puertas lógicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué son las puertas lógicas? Puertas lógicas es cuando usted tiene, por ejemplo, condiciones. Si pasa esto, entonces hace esto, ¿sí? Como un diagrama de árbol, donde en cada, usted va, digamos, de un nodo a otro, de un punto a otro. Aquí tiene que tomar una decisión, si va hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Luego otra vez tiene que tomar una decisión y así. Entonces usted tiene que decir, ¿se cumplen las condiciones, sí o no? Bueno, entonces haga esto, si no, haga esto otro, hasta que llegue a una respuesta, ¿sí? Tiene que ver algo con el tema de programación, ¿no? Y cuando usted habla de lógica, pues aparecen los conectores lógicos, el y, el o, el no, ¿sí? Usted les puede asociar un símbolo de estos también a esos conectores. Entonces, digamos que esos son aplicaciones que uno podría explorar, ¿no? Inclusive son temas como exposición. Que alguien nos hable un poco sobre esas temáticas en una clase, ¿sí? Para el examen, profe. O para el examen, ¿sí? Eso. El sistema binario para transmitir información, ¿sí? El sistema binario es eficiente porque permite codificar y decodificar información de forma rápida. Como les digo, esto ya vamos a entrar en las cuentas técnicas, ¿no? Estoy hablando un poco de la motivación de por qué estudias el sistema, ¿sí? Bueno, estos son imágenes y uno crea con todo tipo de tecnologías que hay ahora. Entonces, lo que les comentaba, lo de las imágenes, ¿no? Aquí un poco más de detalle sobre eso, ¿sí? Entonces, digitalizar una imagen, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Representar cada píxel. Cuando usted hace un zoom en la imagen, queda pixelada, ¿cierto? Como un dato numérico. Entonces, cada píxel, pues, tiene una información, ¿no? Un color, una intensidad, un brillo, ¿sí? Para generar la imagen completa. Entonces,
todas las características de ese píxel, pues, tienen que estar codificadas con una secuencia de ceros y unos, ¿sí? Recuerden que la secuencia de ceros y unos pueden representar cualquier número real, cualquier número en base 10, ¿sí? Entonces, usted puede decir, puede asociarle un color a un cierto número. Cada número puede asociarse a un color, a una tonalidad, a un brillo. Entonces, al final, cuando usted dice, no, que esta imagen es muy pesada, es porque, pues, tiene muchos píxeles, ¿sí? Que es muy nítida, tiene una alta definición. Y pues, entonces, entre más cuadritos tenga, ¿sí? Entre más definición tenga una imagen, es porque tiene más cuadritos de estos. Y entonces, si tiene más cuadritos de esos, pues hay más secuencias de ceros y uno, y entonces usted está usando muchos bits, y por lo tanto, pues, es pesada, ¿no? La imagen. Pero sirve, pues, para guardar la información de la imagen allí. Sí, como una aplicación ahí. Tranquilos que ya vamos a llegar a la parte de las cuentas, ¿sí? Sí. Para guardar información de audio también, el computador lo hace por medio de bits, ¿sí? Asignándole a cada tono, ¿sí? A cada nota musical se le asocia un bit, un número, y eso es lo que guarda el computador. Y después con las distintas tecnologías, los parlantes y todo eso, se codifica eso, ¿bien? Pero bueno, que esos detalles técnicos sobre cómo ocurre toda esa transformación de los bits a que ya veamos la imagen en nuestro celular o que escuchemos la música, pues ya eso sí requiere conocimientos de ingeniería, ¿no? Bien, ahora sí, eh, ¿cómo convertimos un número decimal a un número binario? Sí. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Alguien había visto esto alguna vez o no? ¿En el colegio? En Introducción a la Ingeniería, profe. ¿Ahorita mismo están viendo eso o qué? No, Tuvimos pues como en una una clase. tarea, nos dejó un trabajo. Ah, ya. Entonces, miren, cuando, por ejemplo, recuerden que nosotros estamos trabajando con la base, cuando hablamos del sistema binario, es base 2, ¿sí? Entonces, digamos que este 7 aquí, tenemos el 7, un número en base 10, ¿sí? Y hacemos la división normal, ¿sí? Si usted divide 7 entre 2, no da 3, ¿cierto? ¿Sí? Pero lo que más se acerca al valor exacto es como las divisiones que hacíamos en el colegio. Si usted divide 7 entre 2, coloca 3 en el cociente y me queda residuo 1, ¿cierto? Si usted divide 9 entre 4, también no es exacta, ¿sí? Pero usted puede colocar que es 2 por 8 digo, 2 por 4 es 8 y me queda un residuo de 1, ¿cierto? Entonces ya ahorita vemos qué papel juega ese 1, ¿sí? Por ejemplo, bueno, aquí estamos cambiando de base, ¿no? Aquí ya estamos colocando el 3, etcétera. Pero entonces uno, ¿cómo hace? Si usted tiene un número decimal, cuando lo divide entre 2, entonces anota el cociente, ¿sí? Por ejemplo, aquí me quedó un 3 y el residuo que le dio, ¿sí? Ahorita usted qué hace en el siguiente paso. Este cociente que usted tuvo, lo vuelve y lo divide entre 2, ¿sí? Mire que cuando usted tiene un número un número decimal y lo divide entre 2, ¿qué residuo le puede quedar? ¿Cuáles son las posibilidades de residuos? Usted tiene un número y lo divide entre 2, el residuo cuánto le va a dar? Hay dos opciones, 1 o 0. 1 o 0, exactamente, ¿sí? Da residuo 0 si el Cuando número es ya es, exacta.
porque le dio exacto, ¿sí? Si el número es par, ya el residuo es 0. Y si el número es impar, le da residuo 1, ¿sí? Entonces mira que al usted hacer el cociente, siempre le va a quedar esas dos posibilidades, ceros y unos, que son los bits que estábamos hablando. Bien. Entonces el paso 2 dice, bueno, digamos que usted, por ejemplo, dividió 7 entre 2, le dio 3. Este fue el cociente con residuo 1. El segundo paso es que divida el cociente anterior por 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dio el cociente 2, le digo 3. Si lo divido entre 2, me va a dar cociente 1 y residuo 1, ¿cierto? Sí. Entonces uno va haciendo divisiones sucesivas hasta que agote eso y le queden ceros y unos. ¿Sí? En algún momento tiene que darle un 0 y un 1. Entonces veamos otro ejemplo aquí práctico. ¿Sí? Por ejemplo, 25, pasémoslo a binario. ¿Sí? Entonces dice, lo debemos convertir a binario mediante divisiones sucesivas entre 2. ¿Sí? Registrando los residuos, obtendremos la secuencia binaria de derecha a izquierda. Este proceso ilustra la aplicación directa del algoritmo de conversión aprendido. Entonces veamos pues este ejemplo. Dice aquí. Realmente es hacer divisiones sucesivas. ¿Sí? ¿Dónde es que está? Tu. Ah, bueno, es que esta nota no está allí. Ve, yo creí que está. Bueno, voy a compartir pantalla aquí en la pizarra para poder hacer esa operación. La pizarra aquí de Teams. Dame un segundo que es que se demora en cargar. Un momentico aquí. Ya les proyecto. ¿Sí les aparece una pizarra o no? Sí, profe. Sí, Señor. profe, Sí, señor. con puntos. Listo. Dame un segundo. Listo. Entonces vamos a ver cómo es que es el proceso. Entonces, miren, por ejemplo, eh, hagamos el 25. ¿Sí? Entonces aquí está el 25. Entonces lo vamos a pasar a binario, ¿sí? O sea, una secuencia de ceros y unos. Bien. Entonces lo que nos dicen es, divida 25. Ah, bueno, vamos a tratar de hacerlo como lo hacíamos en el colegio, pues. Bueno, 25 dividido 2. ¿Sí? ¿Cuánto me da esa división? ¿Da exacto? Pues no. Dado No, exacto, profe.
Pero entonces, ¿cuál sería el cociente allí? Sería 12. 12 Sería igual a 12. 1. 12 igual a 1. Entonces, eso. Entonces, como creo que así es que escribíamos en el colegio, ¿no? 25 dividido 2. Entonces se dice 12 por 2, 24. ¿Sí? 24. Entonces me da 24 y uno resta, ¿cierto? Así lo hacíamos en el colegio. Y entonces 24 queda 1. Entonces uno dice, bueno, ya no puedo seguir haciendo la división. Sí, así nos la enseñaron, ¿no? Sí. Sí, señor. Sí. Entonces uno cómo va organizando. En este momentico. De acuerdo al algoritmo, ¿qué tendríamos que hacer ahorita? Dividir otra vez el 12 por 2. 12 dividido por 2. Exacto. Entonces uno puede hacer una especie de tablita digamos que aquí el residuo nos dio una tabla como de residuos. Sí. Residuo. Entonces nos dio 1. Entonces dejamos ese valor ahí registrado. El residuo nos dio 1. Sí, residuo 1. Porque usted sabe, ya hemos dicho, cuando usted dio un número entre 2, los posibles residuos son el 0 o el 1. No hay más. Entonces ahorita seguimos el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que tomar? Como dice el compañero, este cociente que nos quedó. Entonces ya, el 12. Entonces 12 dividido 2. Continuamos el proceso. Sí, 12 dividido 2. Entonces nos da 6 por 2, 12. Y nos queda residuo 0. Sí, porque la adición da exacta. Entonces registramos ese residuo aquí. Ahorita miramos, ¿qué cociente nos quedó? 6. Entonces seguimos. Listo, entonces colocamos 6 dividido. No, verdad que estamos usando el otro símbolo. 6. 6. Pero esto no deja ver. 6 dividido 2. ¿Sí? Porque ese es el proceso, el cociente lo toma. Entonces mire que 6 dividido 2 me da 3. Y nuevamente residuo 0. Entonces ese numerito lo colocamos aquí. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que agotemos, hasta que el cociente ya no se pueda dividir entre 2. ¿Sí? O sea que hasta que el cociente nos dé un número que puede ser el 0 o el 1. Entonces mire, el 3. 3 dividido 2. ¿Sí? Entonces esta división, pues, voy a quitar un poquito el zoom. Ustedes acomodan ahí en la pantalla. Entonces 3 dividido 2 me da 1. 1 por 2, 2. A 3, 1. ¿Cierto? Entonces el residuo es 1 aquí. Y ahí, ¿cómo sigo allí? Hay que hacer otra cuentica. Cuando uno llega aquí al final, uno diría, bueno, el cociente allí es 1. ¿Y cuánto es 1 dividido 2? En este sistema, pues no se podría hacer esta división, ¿no? O sea, que yo hago 1 dividido entre 2, ¿sí? Me daría 0 al cociente. Queda residuo 1. ¿Sí? Aquí me quedaría, o ya lo dejaríamos hasta ahí. Quedaría el residuo que me dio 1. Entonces usted hace la división sucesiva hasta que le quede, hasta que usted llegue a cociente 0. ¿Sí? Usted no para, es un algoritmo, usted empieza a hacer divisiones sucesivas hasta que el cociente le dé 0. ¿Sí? ¿Y por qué puse este 1 aquí? Porque cuando el cociente me da 0, pues el residuo es 1 de todos modos aquí. Entonces mire que aquí tuve una secuencia de ceros y 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número en base 2 que representa el 25?
Entonces de aquí se concluye que 25 es igual a... Y usted escribe la secuencia de abajo hacia arriba, ya, así, y de abajo hacia arriba. O sea que 25 que está en base 10 es lo mismo que el número 1, 1, sí, porque estoy escribiendo de abajo hacia arriba. 0, 0, 1, ¿sí? En base 2, o sea que usted puede colocar, es común en la literatura, ¿sí? Es una notación. Usted coloque un 2 pequeñito por aquí, ¿sí? Para decir que ese número está escrito en la base 2, ¿sí? Entonces 25 es ese número, miren, el sistema binario. Bien. Sí, pregunta hasta aquí. Fácil, ¿cierto o no? Se hace división, división, el residuo, división, el residuo. Luego sigue con el cociente anterior, vuelve a dividir entre 2, vuelve a dividir entre 2. ¿Y cuándo para? Cuando un cociente le dé 0. ¿Sí? Aquí paramos. ¿Sí? Cuando el cociente da 0, usted para. Y ahí construyó el número. Bien. Entonces pasar de decimal a binario, ¿sí? Este proceso de acá a acá, digamos que ya se domina, ¿cierto? Con cualquier número que nos coloque. Sí. Ahorita la pregunta es cómo nos devolvemos. ¿Sí? O sea, ¿cómo pasamos de que, digamos, si yo le doy este número a usted, por ejemplo, yo le digo, mire, considere el siguiente número, en base 2, mírelo aquí. ¿Usted cómo sabe que es 25? ¿Y cómo nos devolvemos? Hacer una tabla, ¿no, profe? ¿Hacer qué? Una especie de tabla y colocar por ejemplo, ¿cómo dice? Múltiplo de 2. Eso sí. ¿Puedo borrar esto que escribí aquí en la pizarra para mostrar eso? Esa parte. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a hacer algo aquí. Permítame. Es que está para borrar. Mm, Ish, ya no encuentro el borrador. Bueno, porque no escribe al lado nomás y ya. ¿Qué hago? Escribe al lado de lo que copió, escribe al lado que ahí no uno puede meterle zoom y lo acomoda y ve. El O sea, tablero ahí es infinito, profe. sí, exacto. Usted le quita el zoom y no puede ver lo que está escribiendo, profe. Sí, Pero, es profe, infinito. escriba al lado derecho. Después, ajá, se escribe al lado, ahí donde tiene el puntero, ahí le da un poquito la pantalla y escribe, profe, que nosotros vemos. Pero, Ok. profe, Sino que yo cogerá esta cosa. Creo que si le das clic, sostienes con clic derecho, puedes arrastrar el tablero tú, me parece. Ah, ya, con clic derecho. Pero bueno, ahí lo logré borrar. Miren, el asunto como para hacer la conversión podemos basarnos en lo que conocemos de los números en base 10, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted tiene el 25, ¿sí? El número que estamos en base 10, pues, ese 25, ¿qué quiere decir? Que, mire, este 25 es, como estamos en base 10, base tiene que ver con potenciación, ¿cierto? Entonces este 2 es una posición, ¿no? La posición 2 aquí. Entonces mire que 25 es lo mismo que tener 2 por 10, ¿sí? Más 5, 2 por 10 a la 1, digamos, más 5 por 10 a la a la 0. Z. ¿Sí? Porque 10 a la 0, ¿cuánto es? ¿Qué le explicaron en matemática básica? Que 10 a la 0 es Es todo uno, número profe. Es uno, profe. Es uno, profe. 5, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, 164, pues esto es lo mismo que tener, vamos así, esta primera posición está asociado con 10 a la 0.
¿sí? Esto es 4 por 10 a la 0. ¿Sí? Más 6 por 10. Vamos subiendo la potencia de derecha a izquierda. Entonces ya 6 por 10 a la 1. Va aumentando uno en uno. Sí, de 1 en 1 la potencia 10. Y el último sería, el último dígito, pues es un 1. Entonces sería 1 por 10 a la 2. ¿Sí? Eso es lo que en nuestro sistema decimal, eso es 164. Por eso uno dice, estamos en base 10. Y uno dice eso. Porque mire que de alguna forma, mira, estamos escribiendo el número en potencias de 10 y sumando. ¿Sí? Entonces, para uno no estar escribiendo toda esa notación, uno nomás toma el número que está acompañando ahí a las potencias, pues. Por eso uno trabaja solo con el 1, el 6 y el 4. ¿Sí? Y por eso la posición importa, ¿no? Entonces, tiene que ser, ¿sí? Que los números en base 2, ¿sí? Como lo hicimos hace un momento, pues tienen que seguir estas mismas ideas, ¿sí? Entonces, el numerito que nos había dado es 25. El 25 nos había dado así, 1, ¿cierto? 1, 1. Nos dio 2 ceros, ¿cierto? 0, 0. 1. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Entonces, ¿cómo recupero? O sea, hagamos de cuenta que no sabemos qué es 25. ¿Sí? Entonces, ¿cómo recupero el 25? Mire, usted toma el primer dígito. ¿Sí? Entonces lo coloca acá. Este tiene que estar asociado con una potencia de 2 a qué? 2 elevado a la qué. Mire A que la el 4 0, es profe. la 0, eso. Profe, Esto es es 2. al revés. ¿Cómo? 1, 0, 0 y 2, 1. O sea, empieza por un 1, después 2 ceros y después finalizan 2, 1. O sea, está mal escrito No, aquí. era. Sí, señor. Es No. 1, 0, 0, 1, 1. Bueno, entonces, No, no, profe, sí estaba bien, era 11001. No. Acuérdate que al final terminaba en 3. Después del 3 seguía Está el bien, 1. está bien. Eso Sí, está está bien. Sí está bien Volvamos a así, la profe. serie, bien, ¿era que está muchachos. bien? Está bien así. Porque era de abajo hacia arriba que tiene que organizar. Ajá, sí, se coloca de la derecha a la izquierda. sí, sí. Es que yo quiero borrar. Entonces está bien, ¿cierto? Sí, profe, igual con la operación que hagamos, nos tiene que dar 25. Exacto. Entonces, miren, aquí seguimos sumando. ¿Sí? Ese 0 es 0, ¿por qué? 0 multiplicado por 2 a la 1. ¿Sí? Los ceros cuentan allí porque si usted no tiene en cuenta ese 0, pues no va subiendo la potencia del 2. Más, hay otro 0, mire, es que vamos de derecha a izquierda, vamos aquí, ya vamos a pasar el otro 0. Entonces el otro 0 sería 0 por 2 a la 2. ¿Sí? Ya cubrimos los dos ceros, más 1, no, vamos a alcanzar el espacio, 1 por 2 a la que a la 3. ¿Sí? Y el último, bueno, voy a colocarlo por acá encimita, más 1 por 2 a la 4. Porque el número está escrito en base 2. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver, ¿cuánto nos da este numerito aquí? Bueno, vamos de hacer la operación de aquí derecha, de izquierda a derecha. ¿Cuánto es 2 a la 4? Hagamos esta cuenta. 16, profe. Eso, porque recuerden todo, ¿no? 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. O sea, el 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. ¿Sí? Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces, 16 por 1.
Me sale un 16 aquí. Más. ¿Y 2 a la 3 cuánto es? 8. 8, entonces más 8. Esos términos de aquí no contribuyen nada, miren, porque están multiplicados por 0. Y entonces se no contribuye nada, se no contribuye nada. ¿Y cuánto es 2 a la 0? 1. 1. 1, profe. Exacto. 1 por Entonces, 1. eso. Entonces, mire que ahí ya hice la conversión. Ahorita, 16 más 8, 24. Más 1, 25. Entonces, recuperamos el número. Entonces, con divisiones sucesivas entre 2, paso de decimal a binario. Y haciendo potencias de 2, recupero el número. ¿Listo? Entonces, mire que esa transición entre los dos campos allí no es complicada. ¿Sí? Bueno, vamos ahorita a las diapositivas de nuevo. Pongo aquí toda la pantalla. Sí. Esto que dice aquí habla sobre la posición de los unos, de los ceros y los unos, ¿no? La posición es importante porque si usted cambia la posición, pues mire que multiplica el número por una potencia de 2 diferente. ¿Sí? Entonces, esta tablita resume, pues, lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces dice, la posición que está más a la derecha es 2 a la 0. ¿Sí? La siguiente ya sería 2 a la 1, 2 a la 2, así como lo acabamos de hacer. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, un 1 contribuye con el valor de la potencia. ¿Sí? Por ejemplo, las posiciones de 1, la primera de izquierda a derecha nos dio 2 a la 4, que es 16, ¿no? Contribuye con el valor de la potencia. Y los que tienen valor 0, pues no contribuyen en nada. ¿Sí? Al sumar usted todos esos productos, obtiene el número decimal equivalente. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo pues esta diapositiva, resumiendo el proceso. Sí. Eh, claro, aquí hay otro ejemplito, ¿no? Este numerito pues es el 1101, ¿no? 1101. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo pasamos a decimal? Aquí está la operación, ¿no? Este primer 1 que está aquí a la derecha, pues va multiplicado con 2 a la 0. Y que es este paréntesis que está acá. El 0 que sigue está multiplicado con 2 a la 1, mire. Lo que acabamos de hacer, otro ejemplito. Este 1 aquí, pues va multiplicado con 1 por 2 a la 2. O sea, ese 1 multiplicado con 2 a la 2. Y el último 1 de derecha a izquierda, miren, se va multiplicado con 2 a la 3. ¿Sí? Y ya si uno hace las cuentas, pues usted sabe que 2 a la 3 es 8. ¿Sí? 2 a la 2 es 4, entonces va sumando como aparece aquí. Este 0 pues no contribuye nada, da 0. Y 1 por 2 a la 0 es 1. Y ya pues ahí nos da 8 más 4, 12 más 1, 13. Entonces 13 se puede escribir así. 11 es esa cadena de bits, ¿no? 1101. ¿Sí? Otro ejemplito ahí que están las diapositivas. ¿Sí? Aquí nos habla, bueno, hacer ese paso de binario a decimal es sencillo, pues, o relativamente sencillo cuando nuestro número es un número natural, ¿sí? 25, 13, 18, así, números naturales, los de contar.
Ya para pasar un número real que tenga decimales, etcétera, ese proceso ya se puede complicar, ¿no? Y por ejemplo, como digamos que una aproximación de pi que es 3,141516, ¿sí? Es un número que tiene decimales. Entonces allí sí se tiene que definir otra aritmética, ¿no? Entonces ese sí es más complicado, esa transición. ¿Listo? Pero nosotros no vamos a explorar eso. ¿Qué pasa con otros? Hay otros, digamos, alguien podría hacer la siguiente pregunta natural, ¿no? ¿Solo se puede escribir los números en esas bases, binaria y decimal? Sí. Pues la respuesta no, usted puede escribir los números en la base que quiera. ¿Sí? Por ejemplo, alguien dice, no, yo quiero usar el sistema base 8, ¿sí? Porque me favorece más. Ah, bueno. Entonces, ese se llama sistema octal, ¿sí? Usted puede usar cualquier sistema, o puede usar el sistema hexadecimal, ¿sí? Donde la base es 16, ¿sí? ¿Por qué usar un sistema u otro? ¿No? Por ejemplo, si usted trata con magnitudes muy grandes, ¿sí? Entonces ya a usted no le conviene usar, por ejemplo, en base 10, sino en base 1000, pues, ¿sí? Porque las magnitudes que usted trabaja son muy grandes. Entonces, si usted usa una base grande, pues la representación del número va a ser más pequeña, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la lógica allí? La misma. Si usted usa el sistema, por ejemplo, el sistema octal en base 8, pues los dígitos que usted va a usar para representar números allí son números entre 0 y 7, ¿sí? ¿Cuántos dígitos hay aquí? Hay 8, ¿sí? Porque el 0 cuenta 1. Y hasta el 7, pues otros 1 más 7, 8. Entonces tiene 8 dígitos, ¿sí? Y lo mismo, si yo le digo pase un número dado a base 8, pues usted tiene que empezar a hacer divisiones sucesivas, ¿sí? Como hicimos ahorita con el 2. ¿Hasta cuándo hago divisiones sucesivas? Hasta que el cociente le dé 0 en esa división. Y ya los residuos que queden, pues con eso forma el número. Si lo hacemos como lo hice yo en la pizarra, entonces comienza de abajo hacia arriba a representar el número en base 8, ¿sí? Listo. Entonces usted puede, pues, escribir eso en cualquier base. Sí. ¿Qué más podemos decir aquí? Ah, bueno. Por ejemplo, cuando hay guerras, cuando hay situaciones así de conflicto, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, la Segunda, se requería enviar información de un lugar a otro, sí, pero teniendo en cuenta que si esa información llega a caer en manos enemigas, entonces la idea es que él no sepa, sí, qué es lo que se está diciendo, sí, porque eso podría cambiar el curso de la guerra y podría significar ganar o perder. Entonces, en esa época, pues, y hoy en día también, ¿no? Se encripta sí, se coloca un encriptamiento, sí, en la información. Entonces, por ejemplo, usted puede llegar a un acuerdo con todos los de su equipo y decir, bueno, la letra A la vamos a codificar con un número, ¿sí? Entonces ya si usted quiere mandar un mensaje como estos, pues ya no se va, no va a estar escrito así, lo tradicional, sino que van a haber un montón de números allí. Y pues usted ya, los que reciben el mensaje, de acuerdo a lo que represente cada número, sí, cada letra, perdón, pues logran leer ese mensaje, ¿cierto? Y si lo recibe el enemigo, pues él va a ver un montón de números allí que él no va a entender, ¿sí? A menos de que tengan gente, pues, que trate de descifrar eso, que también los hay, ¿no? Entonces, digamos que todo esto sirve para encriptar información, ¿sí? Cambiar las bases, etcétera. Entonces, ese proceso que hicimos nosotros es como
encriptar y desencriptar algo, ¿sí? La información. Listo. Se puede inclusive pensar en algún problemita de ese estilo. ¿Sí? Aquí queda un desafío, ¿no? ¿Cómo podemos pasar este número? ¿De qué número en base 10? Entonces ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Usar las potencias de 2, ¿sí? Entonces yo quiero como inventarme un ejercicio así como de codificar algo, pues, y usando estos sistemas. Y como mandar como quien dice, yo les mando un mensaje y ustedes tienen que usar, yo les digo, eso está en base 2 o en base 4 y ustedes logran descifrar qué es lo que dice ese mensaje. Estoy pensando en una pregunta así. Sí. Pero bueno, eso es esencialmente lo que decía el contenido programático para hoy, ¿sí? El plan de curso. Sí, que estudiáramos los sistemas numéricos, los distintos sistemas, por ejemplo, el binario, el decimal, en base 3, pero ya ustedes saben que es la misma dinámica, entonces no voy a entrar en hacer las mismas cuentas cuando usamos la base 2, por ejemplo, porque es lo mismo, ¿sí? La misma idea, no cambia nada. Entonces yo les voy a mandar ahorita otro taller sobre este tema. Bien, y el video. Imaginen que ya tenemos 3 talleres por ahí rodando, ¿no? No sé si ustedes tienen preguntas sobre el que trabajamos la última sesión, hace 8 días. Si lo han podido revisar. ¿Si alguien ha podido ver eso o no? El primer taller sí, profe. El segundo taller no completo. El primer taller sobre conjuntos, ¿no? Sobre organizar información. Mire que este corte son muchas aplicaciones, ¿sí? De este tema, la explicación que di es sencilla, sí, pero se pueden sacar preguntas interesantes. Bien. Entonces, voy a tratar ahorita de enviarles de una vez unas preguntas interesantes asociadas a esto. Sí, el primer taller, lo más interesante era el problema del hotel, ¿no? Que dan una información y usted tiene que hacer el diagrama y diagrama de Venn, organizar esa información. Si tener en cuenta que el lenguaje verbal que utilizan, si es un I, un O, y usted saber en qué intersección está, etc. Ese era como el más complicadito, pero hicimos uno semejante. El de la parte 2, el de hace 8 días, son ejercicios donde usted tiene que saber si tiene que aplicar una permutación o una combinación. ¿Sí? Permutación es cuando el orden importa. Perdón. Permutación es eso, sí, cuando el orden importa, ¿no? Y combinación es cuando el orden no le importa. Por ejemplo, para asignar una clave, el orden importa, ¿sí? Que los dígitos estén en orden. 0, 1, 2 es distinto a 2, 1, 0. Entonces, tener en cuenta eso y aplicar las fórmulas, ¿no? El n factorial, todo eso. Ya hay como 10 preguntas sobre ese tipo de situaciones, ¿sí? Si es permutación o combinación. Bien. Y ahí va a salir un taller interesante aquí. El tema es sencillo, pero como les digo, se presta para plantear situaciones allí interesantes. Entonces yo voy a mandar ese tercero y ya dentro de 8 días sí nos tenemos que ver ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de 8 días ya podemos trabajar sobre los 3 talleres en clase, las dudas, y yo llevo otras preguntas ahí asociadas. ¿Sí? Como para aterrizar todo esto en la próxima reunión ya. Bien, ya presencial, ahí sí. Y ya ustedes me dirán si quieren que les mande un taller para entregar o quieren que los evalúe con el parcial nomás. Ustedes me dicen. Profe, ¿cuándo es el parcial? ¿Cómo así, Eh, profe? ¿Va a haber taller o evaluación? No, pero digo que parcial y taller. O sea, ya se ayuda mucho para Pues subir los él dijo puntajes. las dos opciones, una de las dos o qué. No, solo taller, profe. Solo Parcial no. no, o sea, yo digo que no hagamos, o sea, yo digo, si quieren les mando un taller y el parcial, ¿no? 50 y 50.
o solo parcial. Solo taller. No, digo 50 y 50. 50-50. O dos talleres y un parcial, profe. O quitemos el parcial y solo talleres. Un taller. No, parcial sí toca. Entonces, miren, ok. Entonces hagamos un taller y un parcial. Las notas sean buenas. Hoy estamos a 12. Grupo, profe, y el taller ahí sí ya abre entre todos, ahí suave, vas a ver. Eso. Entonces, mire, hoy estamos a 12, ¿cierto? Entonces nos vemos el próximo miércoles presencial, ahí sí, porque entonces esa vendría siendo como la clase preparatoria para el parcial, la del 19. Sí. Y hacer el parcial el 26, sobre los 3 temas que vimos. Conjuntos, Sí, ya. conteo, con permutaciones y combinaciones y sistemas numéricos. Y lo que dice el plan de curso. Para el 26. Profe, ¿y ese 26 sería la última clase o Sí, ahí? porque se aplica el parcial y ya. Porque, ¿qué más se hace ahí? Ya los 8 días, pues, los que quieran, digamos, recibir su examen, ¿no? Y el taller presencial, ¿sí? Pero yo les puedo mandar las notas por el grupo. Yo he ido varias veces allá a entregar notas al último corte y no va nadie. Entonces, mejor que me digan si alguien va a ir con anticipación, pues, y yo voy. Manda las notas en modo binario. Eso, las puedo mandar en modo binario y el que no haya aprendido la lección de hoy, pues no puede ver su nota. Tiene que decirle a alguien que le pase eso.